¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 5 correspondiente a la organización económica en el virreinato. Bien, chicos, como ustedes deben recordar, por ejemplo, las clases anteriores que habíamos estudiado respecto al virreinato, habíamos mencionado nosotros que el virreinato duró aproximadamente casi 300 años. Casi 300 años es lo que ha durado el virreinato. También habíamos visto acerca del virreinato, los primeros virreyes, quienes fueron. Y en esta oportunidad vamos a estudiar la organización económica, cómo estaba organizado eh, durante el virreinato, la organización económica, así como las entidades también. Bien, vamos a ver en este aspecto, por ejemplo, que la corona española organizó tanto la administración, sociedad, educación, así como la economía. Y lo importante, digamos, de los recursos que se pudieron aprovechar durante aquella época, por ejemplo, han sido lo que es la minería. Y su objetivo justamente era aprovechar pues, los recursos, ¿no? Los recursos de las colonias en aquel entonces. Luego tenemos como principios económicos el mercantilismo. Este mercantilismo que imperó en Europa, allá por los siglos XVII, XVI, XVII, donde establecían las riquezas, ¿no? Que se basaban por la acumulación de metales preciosos. Estos metales preciosos que se extraían pues de las minas eran justamente el oro y la plata, ¿no? Y eso es lo que, en cierta manera, durante el virreinato, se dio más prioridad a lo que es a la minería, ya que esta a su vez pues se podía, ¿no? comercializar y vender en otros países, ¿no? Lo que dio más prioridad, de tal forma que a veces se descuidó, pues, ¿no? Se descuidó justamente las otras actividades que se venían realizando durante el virreinato, ¿no? Dando más prioridad al sector de la minería. Bien, otro de los principios económicos que podemos mencionar es aquí tenemos por ejemplo una imagen, ahí me está olvidando mostrar, una imagen donde ustedes están observando personas que están reunidas ahí. Y el medio de transporte que en aquella época se utilizaban, pues, los barcos, ¿no? Para poder transportar. Luego tenemos el monopolio comercial. Este monopolio comercial se establecía que España podía comercializar con sus colonias y viceversa, ¿no? Lo cual estaba prohibido el intercambio comercial, ¿no? En cierta forma, lo que a veces buscaban, por ejemplo, era que solamente ese intercambio comercial se diera pues más que todo en España, ¿no? Sin considerar, por ejemplo, a los otros países, ¿no? Otros reinos como Francia e Inglaterra, ¿no? Y eso dice, trajo como consecuencia el contrabando y la piratería, ¿no? Ustedes saben que no solamente hace muchos años, hace siglos, ocurría eso, ¿no? Del contrabando. En la actualidad también ocurre, ¿no? Ustedes saben que en la actualidad también sigue ocurriendo esto, ¿no? Acerca de la venta, el contrabando tanto de las ropas, ¿no? Y algunos otros productos, no solamente lo que es riqueza, ¿no? Luego tenemos el intervencionismo, ¿no? El intervencionismo que consistía en el control directo de España sobre todas las actividades económicas, ¿no? Que solamente era el único ente regulador de la economía. Claro, pues solamente era el único que podía regular la economía, ¿no? Por eso dicen, por eso estos son los principios del intervencionismo. Luego tenemos a la minería, en este caso la minería ha sido considerado, bueno, hasta hoy también, ¿no? Que es la actividad más importante, ¿no? En aquella época de la economía colonial, ya que esta dice
ser la principal fuente de recursos, ¿no? Principalmente fuente de recursos con lo que contó en este caso el Estado español, ¿no? La principal fuente de recursos, ¿no? Así, por ejemplo, que en torno a la minería, por ejemplo, se organizaron también otras actividades, ¿no? Y a su vez también se dictaron también las llamadas reales cédulas y ordenanzas, ¿no? Estas cédulas y ordenanzas, por ejemplo, favorecían la explotación para poder realizar la explotación minera, y esto significó también tanto la explotación y disminución de la población indígena, ¿no? Ya que fueron estas riquezas extraídas de las minas del virreinato. Luego tenemos las principales minas, por ejemplo. Las principales minas, dice, al acabarse los tesoros de los incas, estos españoles empezaron a buscar, dice, nuevas fuentes de oro y plata, y eso les llegó a encontrar pues las minas de Potosí y las minas de Porco. Entre los años, mina de Porco ahí está en los años 1540 y 1545. Por ejemplo, descubrimiento que se da, pues, ¿no? En las minas de Potosí, fue un hallazgo importante, ¿no? Ya que Potosí es un cerro acá como si bien lo dice el texto, que se encuentra situado a más de 3000 metros, hoy en la actual Bolivia, ¿no? Y fue muy importante, pues, ¿no? Tanto para la corona española. Esto, por ejemplo, ustedes saben que en aquella época el rey era Carlos, ¿no? Carlos V. Y es justamente Carlos V, pues, el que le da, pues, ese título de ciudad imperial, ¿no? Ciudad imperial. Y es así también que Felipe II, por ejemplo, el doctor del escudo, con lo que se leía Soy el rico, ¿no? De Potosí. El tesorero del mundo, el rey de las montañas. Y la zona de Potosí, pasó pues a ser de un lugar tranquilo que era en aquel entonces a un centro urbano poblado, ¿no? Con más de 100.000 habitantes. Y según también se dice, los historiadores, que de esa mina se extrajo, dice, las 2/3 partes, ¿no? de la plata de nuestro país, ¿no? Imagínate, ¿no? Las 2/3 partes, una gran cantidad, ¿no? De dinero. Luego tenemos la mina de Huancavelica. De esta mina, por ejemplo, se extrajo el azogue o mercurio. Ustedes saben que el mercurio es un metal líquido. Ya cuando lleguemos al curso de química ahí les voy a explicar que es un elemento importante para el proceso de purificación de la amalgama. Eso se extrajo en la mina de Huancavelica. Ya, por ejemplo, desde los años de 1558, de 1500 para adelante, ya se conocía pues la existencia de los yacimientos de mercurio, ¿no? En el territorio peruano, ya se había conocido, ¿no? Fue, por ejemplo, ya por los años de 1560 en adelante, 64 para ser exactos, que justamente se descubrió pues un gran yacimiento de Huancavelica. Al igual que, por ejemplo, así como en Potosí, el descubrimiento de yacimientos de mercurio, pues le otorgaron a esta ciudad, la importancia, pues, ¿no? De una gran metrópoli, ¿no? Que es reflejo de su dominio, ¿no? Luego podemos mencionar aquí otras minas, ahí tenemos otras minas que mencionar: Castellirreina, Huanta, Huantajaya, Tarapacá, Cerro de Pasco, y tenemos Hualgayoc, ¿no? Que se encuentra
Cajamarca, ¿no? Esos tenían que ser las mismas, ¿no? Bien. Luego tenemos, por ejemplo, este, la extracción de la plata, dice, ¿no? Que es en el principio el trabajo minero se siguió aplicando la técnica desarrollada por los antiguos peruanos, que consistía en extraer el mineral, ¿no? Ese mineral que obviamente se extraían de los socavones. Luego eran fundido y purificado en las muelles indígenas, que eran pequeños hornos de piedra con varias ventas por las que ingresaba el viento. Bien, por ejemplo, más o menos alrededor de los años 1500, 1550, adelante, por ejemplo, también en el virreinato mexicano, porque también había un virreinato mexicano, ese virreinato cimentara pues este sistema de amalgamación, ¿no? Amalgación. Ese sistema, por ejemplo, era pues introducido en el virreinato peruano unos años después, ¿no? O sea, más o menos aproximadamente estamos hablando del año 1570, ¿no? Ese sistema, por ejemplo, en primer lugar se da en el virreinato mexicano. Después ya después, 15 años después, no, 14 años después sería, 14 años después se da pues en nuestro país. Y es justamente este método pues es que revoluciona pues, ¿no? A la minería, estamos hablando más que todo de la minería colonial, ¿no? La minería colonial, permitiendo pues un gran incremento en la producción de la plata, pues, ¿no? Bien, luego tenemos acerca de las instituciones, por ejemplo, instituciones comerciales y dos instituciones comerciales, luego vamos a ver las funciones y el sistema comercial y los impuestos, ¿ya? A ver, vamos a tomar asistencia, vamos a continuar. En cuanto a, en cuanto a la casa de contratación de Sevilla, que también lo vimos en su momento, que fueron organismos, ¿no? Ambos organismos, la casa de contratación de Sevilla, que fue creado en el año de 1503, ¿no? Para fomentar el comercio entre España y sus colonias, ¿no? Eso también lo hemos visto. Luego también tenemos el otro organismo también que vamos a estudiar el día de hoy es sobre el Tribunal de Consulado de Lima. El Tribunal de Consulado de Lima, que fue una corporación de comerciantes fundada en 1613, ¿no? Y funcionó hasta 1887, ¿no? Más de 200 años, ¿no? Más de 250 años que ha funcionado este Tribunal de Consulado de Lima. Justamente este organismo pues se encarga pues de la resolución de los problemas legales de índole comercial, ¿no? Y asimismo el ente encargado de distribuir las mercancías europeas autorizadas en América del Sur, ¿no? Los productos que llegaban del Callao y eran distribuidos en diferentes puntos del virreinato, ¿no? Eso es en relación a lo que es las instituciones comerciales. Ahora, ¿cuáles más que todo eran sus funciones? Una de sus funciones principales
Tenemos para el Tribunal de Consulado acerca de la solución de los problemas del derecho mercantil y marítimo, así como ejercer funciones de carácter tributario, aduanero. Esas eran las funciones. Luego tenemos el sistema comercial. El sistema comercial. En este sistema podemos ver, por ejemplo, que era el sistema para proteger las embarcaciones que transportaban los metales preciosos, ¿no? Ustedes saben que el momento de realizar el transporte, pues, ¿no? Estos eran, pues, sufrían, pues, ataques, ¿no? De los piratas, corsarios, ¿no? Para poder justamente robar estas riquezas, ¿no? Y justamente era para proteger, ¿no? Por eso es el sistema comercial. Y estos deberían, pues, estos navíos, pues, navegaban y a través de, con la protección de barcos de guerra, porque era la única forma, pues, ¿no? De poder evitar un asalto, pues, ¿no? De que puedan, no robar las riquezas, ¿no? Por eso dice la protección de barcos de guerra con escolta, pues eran, pues, escoltados para poder, llevar estas riquezas, ¿no? Y también menciona, pues, a partir de 1564 se organizaron 2 grandes convoyes para cada uno de los virreinatos, ¿no? O sea, más que todo para el tema de seguridad, ¿no? A fin de que no les puedan robar, ¿no? Sus riquezas. Luego tenemos el problema del monopolio comercial. Aquí tenemos el contrabando y los corsarios, ¿no? En cuanto al contrabando, vienen a ser mecanismos por el cual las potencias introducían sus mercancías. ¿Y los corsarios quiénes eran? Los marinos que al servicio de una monarquía enemiga de España asaltaban a los galones, ¿no? Esos que transportaban los metales. Luego tenemos a los impuestos, ¿no? Luego tenemos a los impuestos. En cuanto a los impuestos, tenemos el tributo indígena, el tributo indígena. Ese tributo indígena, el tributo indígena eran pagados por los indígenas por ser considerados vasallos del rey, o sea, que ellos tenían que pagar, ¿no? Es un tributo que se paga. Luego tenemos el alcabalá, era un impuesto a la venta de inmuebles, muebles y esclavos dentro del virreinato. ¿Y quiénes pagaban eso? Este impuesto era pagado por los vendedores, ¿no? Por los vendedores. Los que vendían, en este caso a los esclavos, tenían que pagar ese impuesto. Como ya les había explicado en clases anteriores, durante el virreinato, cuando se utilizaban a los esclavos para poder ¿no? realizar tareas, estos esclavos cuando eran vendidos, los que vendían pues pagaban pues estos impuestos, ¿no? El al, almojarifazgo, el almojarifazgo, este impuesto se pagaba, dice, por todo producto que entraba o salía del virreinato, ¿no? Ese impuesto, el almojarifazgo, era un impuesto que se pagaba, ¿no? El diezmo. Bueno, el diezmo ustedes ya lo conocen, pues, ¿no? Ya hasta la actualidad también se viene dando, que viene a ser el impuesto, en este caso, que beneficia a la iglesia, ¿no? Donde comprendía el 10% de todo lo producido en una actividad económica. Es decir, por ejemplo, si una persona ganara 1.000 soles, por ejemplo, su sueldo mensual 1.000 soles, tenía que dar el 10% que sería 100 soles, ¿no? Ese sería el 10.
La media nata, que es otro impuesto, que normalmente eso lo pagan los funcionarios del Estado. Los funcionarios. Dice con la mitad de sus ganancias del primer año. Luego, el quinto real, que es otro impuesto. El quinto real, de ahí viene su nombre, pues quinto, ¿no? Porque ustedes saben por matemáticas, no sé si con el profesor han llevado tanto por ciento, ¿no? El 20%, ¿qué cantidad me representa, chicos? ¿Qué cantidad representa el 20%? El 20% me representa la quinta parte, pues, ¿no? No es que el total es 100%, el 20% es la quinta parte, ¿ya? Por lo tanto, por eso dice, el cobro del 20% de la producción minera. Y dice, eran pagados por los propietarios de las minas. O sea, el propietario de la mina, el dueño de la mina, era el que pagaba el quinto real, que era el 20%. Luego, la avería, que viene a ser el impuesto en defensa de los puertos y navíos contra piratas y cosas. Muy bien, chicos. Y luego ahí tienen, por ejemplo, su actividad. Ahí les he puesto sus preguntas de la actividad, ¿no? Bien, chicos, a ver, vamos a empezar con el desarrollo de la pregunta número 1, ¿ya? Dice, ¿cuál era el objetivo principal de la corona española? Bien, ya lo había mencionado hace un momento, era justamente su objetivo era aprovechar al máximo los recursos de las colonias. Para el beneficio de la metrópoli. Ya, ese era, por ejemplo, en este caso, el objetivo principal de la corona española, ¿no? O sea, básicamente, como les había indicado, era justamente que se preocupaba más por la minería, ¿no? Por la actividad minera y justamente ellos después se descuidaba lo que es las otras actividades, ¿no? Muy bien, me avisan por favor para continuar. Pregunta número 2. El mercantilismo. Vamos a hacer un resumen, ¿ya? El mercantilismo es una doctrina económica, ¿no? Esta doctrina económica establecía que las riquezas del reino, se basaban en la acumulación ¿de quién? A ver, Jamilé Herrera, ¿cuáles eran los dos metales que se extraían de las minas? ¿Cuáles son? No se olviden, ¿ya? Es oro y plata, ¿ya? Se basaba en la acumulación de oro y plata. Ya, eso pongan entre paréntesis, ¿ya? Coloquen ahí. En la acumulación de oro y plata. ¿Me avisa, por favor, chicos?
Ya, la siguiente. ¿Cuáles fueron las dos instituciones coloniales durante el virreinato? Ya, las dos instituciones comerciales durante el virreinato es la Casa de contratación de Sevilla, y luego tenemos el Tribunal del Consulado de Lima. El Tribunal del Consulado de Lima. ¿Ya, chicos? Esas serían las dos preguntas. Ya. El otro punto que tenemos es, ¿cuáles fueron los problemas del monopolio comercial? Ya, habían dos grandes problemas que se dieron del monopolio comercial. El primero era el contrabando, les dije, ¿no? El contrabando, que era el mecanismo por el cual pues estas potencias europeas introducían sus mercancías en las colonias de modo clandestino. Ese era el contrabando. Ellos introducían sus productos, ¿no? Así, sin que se, ¿no?, recataran, de modo clandestino. Y luego eran los corsarios, los corsarios que eran marinos, que estaban al servicio de una monarquía enemiga de España, ¿ya? Esto, por ejemplo, asaltaban, pues, ¿no? Se encargaban de asaltar a los galeones españoles, esos galeones españoles que transportaban los metales preciosos, en este caso es el oro y la plata, ¿ya? Entonces tenemos ahí el contrabando, y luego tenemos a los corsarios, ¿chicos? Listo. Esa sería en todo caso la respuesta para las 4 primeras preguntas, ¿ya? Ponen ahí. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿ya? Ya, en la siguiente pregunta dice lo siguiente. Mencione 4 impuestos que se dieron durante el virreinato. Ya les habíamos explicado hace un rato, hace un momento les hemos explicado acerca de los impuestos, ¿no? Ya, solamente en la pregunta me dicen que solamente voy a mencionar 4, ¿cierto? 4 de los 7, en total son 7. Bien, tributo indígena, el tributo indígena que era un tributo pagado por los indígenas al ser considerados vasallos del rey. ¿Está bien? Esto, por ejemplo, fueron obligados a pagar, y fueron los varones más que todo. La edad en que oscilaban, pues, donde se tenían que pagar ese tributo, era entre los 18 y 50 años, ¿no? Tributo indígena. Luego tenemos el alcabalá. Alcabalá. Y el alcabalá era un impuesto aplicado a la venta de inmuebles, muebles y esclavos dentro del virreinato. Era pagado por los vendedores. Esto, por ejemplo, este impuesto justamente permitió pues solventar los gastos de la Armada del Sur, ¿no? Luego, el otro impuesto tenemos el impuesto aduanero, que es el almojarifazgo. 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 El otro impuesto era el diezmo. ¿Ya? 10. Y en total eran
Eran pues 7, ¿no? También tenemos la media nata, el quinto real y la avería, ¿no? Lo que vamos a explicar. Bien, en la pregunta número 6, pregunta 6, dice, era el cobro del 20% de la producción minera. Ya, ahí que tenemos que colocar en esos espacios en blanco. Quinto real. El quinto real, muy bien, Sara, claro, el quinto real es el cobro del el quinto real. Ya, listo. Vamos a subrayar. Quinto real. Ya. El impuesto que benefició a la iglesia. El diezmo. El diezmo, pues, ¿cierto? El diezmo, así es. El diezmo. Justamente, pues, de ahí viene su nombre, ¿no? Diezmo, la décima parte, ¿no? La décima parte del cual que se tenía que pagar, ¿no? Bueno, en la actualidad también se viene dando, ¿no? Se viene dando. No es que eso se haya erradicado, se viene dando en la actualidad hasta ahora. Bien, chicos. Hemos finalizado la clase. Ya. Van a ingresar todos. Ya escuchen. Ingresen todos en 10 minutos para el examen de razonamiento verbal. ¿Ya? Cámara encendida, por favor. ¿Alguien mismo feliz, link, profe? profesor. No, voy a enviar otro, voy a enviar otro. Ya. Ok.